Pueden sentarse. La mañana mi esposa y yo estuvimos con una iglesia enseñando a líderes. Empezaron a las 9 de la mañana con un desayuno y luego ya vino la enseñanza para puros líderes. Y entonces hoy me tocaba aquí y el domingo me toca aquí otra vez, así es que es campaña, es campaña, con la ayuda del Señor. Vamos a 1 Corintios 15, vamos al verso 50. A ver si ya lo pusieron ahí. Eso, güero. Te enseñé bien, güero, te enseñé bien. Pero esto digo, está hablando Pablo. Acuérdense que les está hablando a los corintios, ¿sí? A los corintios contestándole las cartas que los mismos corintios le mandaban a Pablo. Entonces algunos de ellos tenían sus dudas. Por eso Pablo les asegura y les recalca y les remarca lo que él quiere que se les quede. Porque algunos de ellos creían que así como eran corruptos y con pecado y todo, se iban a ir al cielo. Entonces por eso Pablo tiene que explicarles detenidamente. Y les dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí? Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es esa expresión? En un parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, si todavía no nos morimos, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Después de todo lo que les está exponiendo el apóstol Pablo, él está afirmando que nadie puede entrar en la eternidad con su cuerpo mortal. Está clarísimo. ¿Cuántos han oído hablar de la reencarnación? ¿Cuánta gente? Los hindúes que ahora les dicen indios, en Estados Unidos ya no son hindúes, son indios. ¿Cuántos población hay en la India? Pero para ellos las vacas son sagradas. Ellos tienen la idea de que se murieron y que volvieron a reencarnar. A lo mejor pueden reencarnar en algún animal. Por eso es que ellos tienen mucho cuidado y mucho respeto por los animales, pero no porque lo quieran hacer, sino porque ellos creen en la reencarnación. Pero pues eso es una mentira, hermanos. Es una mentira. Entonces, nadie puede entrar en la eternidad con su cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque está viciado por el pecado de este mundo. Nuestra carne es pecado, pecaminosa. Tiene que quedarse aquí. Por eso le dijo Dios a Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, no te puedes ir así. Y hay varios ejemplos en la Biblia de cómo se arrebató gente. Pues Pablo está hablando de eso. Mire lo que dice el verso 51, güerito, por favor. He aquí os digo un misterio. ¿Sí? No todos dormiremos. Y allí déjenme explicarles algo. Dice aquí, no todos dormiremos. Y dicen los estudiosos que es un eufemismo. Déjenme, aquí lo anoté. Un tas. Sí, aquí está. Es
utiliza Pablo un eufemismo, que significa modo de expresar con suavidad o decoro ideas cuya franca expresión sería malsonante o molesta. Por ejemplo, dice, tú te vas a morir, que le digan a usted, tú te vas a morir. Y como que dice, no, voy a morir, yo voy a ir con el Señor. Sí, pero te vas a morir. Entonces Pablo evita usar esa palabra, ¿sí? Mire lo que dice el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahí es la palabra moriremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el apóstol Pablo deja bien claro, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por esto es necesario que los muertos resuciten con un nuevo cuerpo, completamente incorruptible e inmortal. Oiga eso, inmortal. Usted y yo vamos a ser inmortales. ¿No se había puesto a pensar en eso? No, me voy a ir con el Señor, pero va a ser inmortal. Ya no va a volver a morir, ¿sí? Entonces, dice, ese cuerpo inmortal es preparado para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. No sé cómo nos vamos a ver, de qué edad, o no sé, ¿sí? No vaya a ser como un hermano, ya se fue con el Señor, que me preguntó, oiga pastor, y allá en el cielo va a haber chicharrones. Así me preguntó, le gustaban mucho los chicharrones, ¿sí? Pero lo más importante es que vamos a ser eternos, hermano. Ahorita no, pero ya cuando Jesús nos llame, cuando Jesús venga, ¿sí? Por eso dice que para que nuestros cuerpos sean glorificados, es necesario que nuestro cuerpo mortal muera. No hay otra manera. Pero, ¿qué de aquellos que cuando la resurrección ocurra estén vivos? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y Pablo lo explica en los siguientes versículos. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y allí es donde entra el apóstol Pablo, hace referencia al rapto, que en muchos lugares no enseñan eso. Mucha gente no cree en eso. Y hay cuadros, allá atrás está un cuadro del rapto y muchos no creen, ¿sí? Pero eso va a ser necesario, dice, porque es necesario, verso 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, si seguimos con vida y viene Jesús, se resucitan todos, hermano, aún los que hayan pecado, porque tienen que ir a juicio, a fuerzas. Va a haber un juicio, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo, al hablar de esto, está haciendo referencia al rapto de la iglesia. Y ese lo presenta como un misterio, porque él no podía explicarlo. Y con a los corintios menos. Había gente que no creía en la resurrección, ¿sí? De todo. Hay gente que no cree en el infierno. ¿Sí conoce? Yo seguro creo que conoce usted a alguien que le dice, no, el infierno no existe. No, el infierno está aquí en la tierra.
No. Sí. El apóstol habla de este misterio que es el rapto de la iglesia y lo presenta como un misterio, pero es una verdad bíblica que antes estaba oculta, hermanos. Antes estaba oculta. Hace varios años no se predicaba de esto. Es más, actualmente no se predica del rapto. Necesitamos predicar, hermano. Sí, que Cristo ya viene, pero que va a haber un arrebatamiento. Y ahí viene en la Biblia. Estarán dos juntos en la misma cama. ¿Qué quiere decir eso? Un matrimonio, o dos hermanos, o dos hermanas. Estarán dos en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces no puede ser que estén dos adúlteros ahí, porque ese es pecado, ahí se quedan los dos. Por eso está Pablo explicando esto. Entonces, ahora por la gracia de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, nosotros podemos aprender en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, lo que realmente Pablo está diciendo. Porque Pablo fue el precursor de esta doctrina, ¿sí? La del arrebatamiento. Y está muy bien puesta la palabra. Arrebatamiento es arrebatar de repente. Eso va a suceder con la iglesia. Dios no va a decir, ahí voy a la 1, ahí voy por ustedes a las 2. Yo le aseguro que si supiéramos cuándo viene el Señor Jesús, con fecha y hora, ni aún así nos preparáramos, estaríamos en la iglesia, ni aún así. ¿Por qué? Porque años y años se ha dicho que Jesús ya viene. Y la gente que está en contra de esa enseñanza ya ni están aquí. Muchos ya se fueron. Ahora con la pandemia, nunca se nos olvide la pandemia. Fue una prueba de Dios para el mundo entero. Aquí no hay que para los gringos, que para los japoneses, que para los chinos, no, para todo el mundo, ¿sí? Parejitos. Entonces, Pablo lo explica mejor. Vamos a ver esta explicación que da Pablo en primera los Tesalonicenses capítulo 4. Isra, por favor. Versículo 13 en adelante. Primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, ¿qué es lo que no Pablo? ¿Qué dice ahí? Que ignoremos, que no seamos ignorantes. Mucha gente habla por ignorancia, ¿sí? Y no cree estas cosas por ignorancia, ¿sí? Porque si usted le dice, no, hombre, ¿cómo eres ignorante? Usted se molesta, no. Pero hay mucha gente así, hermano, dentro de las iglesias. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está refiriéndose a los que se murieron. ¿Sí lo pudo entender por qué Pablo usa esas palabras? ¿Sí? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú tienes esperanza? Dígale, sí, es Cristo, en Cristo está mi esperanza. Esa es la esperanza, hermano, ¿sí? La esperanza. Entonces, si alguien de la familia muere, sí lloramos, aquí dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza hasta gritan, se tiran al suelo, se jalan los cabellos, que se les murió la mamá, aún en el panteón, están ahí llore y llore, hasta se desmayan. ¿No le ha tocado ver eso? Trae alcohol, a ver qué les pasó. Pero todo eso, hermano, es por motivos de conciencia. Porque, ay, mamita, no te vayas, yo me quiero ir contigo. Y luego entonces, sí, me voy a ir con ella. Y la demás gente, la familia la agarra.
A mí me falta poco para decirle, suéltenla, hombre, acá uno se tira. ¿Sí? Es puro show. ¿Sabe que en los tiempos bíblicos llegaba la gente a los funerales ahí donde tenían tendido al muerto o a la muerta? Sí. Y una lloradera. ¿Sabe que esas que estaban llorando estaban contratadas para llorar? ¿Sabe cómo les llamaban? Plañideras. Plañideras. ¿Cuánto me cobras? No, pues por una hora tanto. Voy a estar llorando ahí. Ya si me desmayo es más todavía. Sí, era negocio, hermanos. Era negocio. Y yo lo he visto. Yo me le quedo viendo a la gente, y sobre todo jovencitas. No, mamita chula. Y jóvenes también. No te vayas, yo me quiero ir contigo. Una hermana que ya se fue con el Señor, cuando se murió su esposo, fuimos nosotros allí a celebrar un servicio con ellos y a estar con ellos. Y como nos conocíamos de hace muchos años, la hermana me dijo, pastor, venga, quiero hablar con usted. Dije, ¿qué pasó? La viuda. Fui, me senté con ella y la abracé. ¿Qué pasó, hermana? Dijo, hable con mis hijos. Y lloré y lloré. Hable con mis hijos. Sí, hermana, con mucho gusto. ¿Qué quiere que hable? Que me dejen acostarme ahí con mi esposo para irme junto con él. No quieren, y les digo y no quieren. Ay, hermana, es que no ha llegado su tiempo. No, es que yo me quiero ir con él. Imagínese, hermano. Y uno dice, ay, cuánto le amaba. ¿Quién sabe, hermano? A lo mejor sí, a lo mejor no, o tal vez. ¿Quién sabe? Como dice Capulina, no lo sé, puede ser, tal vez, ¿quién sabe? ¿Sí? Entonces dice Pablo que no quiere que ignoremos cuando alguien muere, pero que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que si un familiar de nosotros y tiene a Cristo, se va a ir con el Señor. Acuérdense que les he enseñado a que usted no va a decir, si su familiar conoció a Jesús y ya se fue, no va a decir usted que en paz descanse. No, ¿cómo va a decir? En paz descansa. Descansa, porque usted y yo tenemos la esperanza y la seguridad de que está descansando. Amén. Y luego dice el verso 14, porque si creemos, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos eso? Que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Como aquí se explica Pablo, durmieron. Mucha gente no entiende, pero nosotros ya nos explicó el Señor, ¿sí? Que está hablando de la muerte, ¿sí? Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Aquí viene lo interesante, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, todavía no viene, en ese tiempo también todavía no venía, porque todavía no viene hasta la fecha. No precederemos a los que murieron, a los que durmieron. No precederemos a los que murieron, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, oiga esto, con voz de arcángel, el Señor mismo, ¿sí? No está hablando de que un ángel, no. Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron en Cristo. Ahora usted y yo tenemos que estar preparados, mis amados hermanos. ¿Sabe para qué? Se va a oír una trompeta y muchos la van a confundir. No, es un tráiler que va pasando. Ay, a ver el ruidazo que hacen los trailers. No, pero usted, dentro de usted, va a saber que es la trompeta de Dios, que ya viene por nosotros. Tiene que estar usted preparado, ¿sí?
Tenemos que estar preparados, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17. Acuérdense que está hablando Pablo. Luego nosotros, seguimos nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde dice? No va a venir hasta acá, hermanos. Ahí en el aire va a levantar a su iglesia y ahí nos vamos a encontrar con Él. ¿Lo puede ver? Y luego dice, para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Y luego dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que cuando haya tristeza, no te preocupes, el Señor ya viene por nosotros, hombre. Se va a acabar todo eso. Aún lo que debes, tienes que pagarlo, pero si no alcanzas a pagarlo, pues el Señor te lleva y cero. Le van a cobrar a los que se quedan, y los que se quedan son los que no tienen a Jesús. ¿Sí? Tanto aquí en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, como en Primera de Corintios, el apóstol Pablo utiliza el eufemismo, lo que les expliqué ahorita. Por eso habla de dormir, no de morir, ¿sí? Dormir para referirse a la muerte. Y nos dice que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, para ese momento, seremos transformados y arrebatados al cielo para reunirnos con el Señor en el cielo. Yo siempre he pensado, ¿cuántos tienen todavía familiares que no se convierten al Señor? Bueno, le voy a dar un consejo. Usted va a sentir ya aquí en su corazón, va a oír la trompeta. Vaya rápido por esos familiares, rápido, y agárrelos, porque usted va a ser arrebatado. Agárrelos de aquí, de la camisa, del vestido, y va a ser arrebatado y se lo va a llevar usted. Y le va a decir, te entregas a Cristo, si no te suelto. Sí, porque es necesario, hermanos. Es necesario, ¿sí? Entonces, esta es la promesa que alienta a los creyentes y nos alienta a nosotros. Saber que algún día, ¿sí? Seremos arrebatados. Seremos arrebatados para estar delante de Dios. No por un año ni dos, por toda la eternidad. Qué hermoso es. Dígale al que está a su lado, no te da emoción, no te da cosa, no te da alegría, ¿sí? De saber esto, hermano. Y está en la palabra, no son sueños, ni son historias, ni son fábulas. Los que estamos vivos vamos a ser transformados, ¿sí? Y mire lo que dice el apóstol. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria. La victoria es suya, hermano, se la va a dar Dios. Amén. Así de que, hermano, ¿sí se la pusieron allí o no?
Ay, soy Ra. Conociendo todas estas grandes promesas gloriosas, hermano. Por eso el apóstol no tiene otra manera de expresar, de exclamar: sorbida es la muerte en victoria. Ya no va a haber muerte en mi vida. No voy a morir, va a morir mi carne, pero mi espíritu y mi alma son eternos, hermano. ¿Sí? Durante generaciones y generaciones y generaciones, la muerte se había enseñoreado sobre todos los seres humanos. Pero tuvo que venir Cristo, hermano. Tuvo que venir Cristo. ¿Sí? Es más, hay un refrán humano, y hoy se utiliza todavía, haciendo alusión a este hecho: para todo hay solución, menos para... Pero eso es una mentira. Jesús es la solución para la muerte. Amén. Qué bueno es saber que en el cristianismo aún la muerte tiene solución. Y esta solución es Cristo mismo, ya que a través de su victoria en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y su imperio de muerte. De tal forma que hoy en día todos aquellos que por la fe alcancemos la salvación y perdón de pecados, la muerte ya no tiene más señorío sobre nosotros. Dígale que está a su lado: ¿estás oyendo lo que dice el Señor en la Biblia? Sí. Hoy en día, gracias a Cristo Jesús, podemos vencer el pecado y no estar condenados a un destino inexorable. Ahí viene otra palabra rara: inexorable. Y esto significa que no se puede evitar o detener. La muerte va a llegar, pero hermanos, para nosotros va a ser ganancia. ¿Sí? Entonces, considera todo esto, hermanos, que hemos estado hablando. Bendito sea Dios que da la victoria final. No es la victoria nada más en las pruebas, en las tribulaciones, ¿sí? No, en todo, en la muerte, ¿sí? Nos da la victoria final sobre la muerte gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a leer el último versículo del capítulo 15 de 1 Corintios. El último versículo, ¿sí? Y esto no lo está hablando a la gente en general, lo está hablando a los hermanos, a los hijos de Dios, a los amados por Dios. Dice, léalo conmigo: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted dice: no, pues yo a veces me toca hacer el aseo, ando limpiando los baños y nadie se da cuenta. ¿Cómo que no, hermano? Hay alguien que todo lo ve. Y no porque usted lo haga para ser premiado, Dios le premia de todas formas. ¿Me entiende? Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a la pastora Tabita que venga a orar. En la mañana le tocó orar por los líderes. Ahora va a orar aquí por los hijos de Dios. Amén. Vamos a darle muchas gracias al Señor, mis amados, por esta enseñanza tan interesante, tan importante, y más en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, hermanos, se tiene que estar predicando esta palabra, la venida del Señor. Aunque muchos no quieran, o muchos digan: ay, otra vez va a empezar a decir que Cristo viene. Pero ese es el mensaje de los últimos tiempos. Y tenemos que estar al pendiente y preparándonos día con día. Padre Celestial, muchas, pero muchas gracias te estamos dando, mi Rey, por esta enseñanza tan hermosa que hemos recibido
de Primera de Corintios 15, Señor. Hemos terminado este capítulo 15. Ya gracias a ti, Señor, hemos estudiado ya los 15 primeros capítulos de Primera de Corintios, Señor. Tú nos has ayudado a seguir adelante, Señor, a seguir viendo las partes de estos capítulos de Corintios, Señor. Padre, nos queda el 16 y luego seguiremos, si es tu perfecta voluntad, seguiremos estudiando, Padre, para terminar estas cartas, Señor, que son tan importantes que aunque muchos no le ponen mucha atención, porque dicen, ay no, es que no fue escrito por Dios, fue escrito por Pablo. Pero Padre, sabemos que tu palabra dice que toda escritura es útil, porque grandes hombres de Dios fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo para que esta palabra se escribiera. Lo que escribió el apóstol Pablo, las cartas que escribió el apóstol Pedro, las cartas a Filemón, a Timoteo y todas esas cartas, Señor, a los romanos. Todo esto, Señor, fue inspirado por el poder de tu Espíritu Santo. Y si Dios hubiera querido, no estuvieran aquí. O tantas veces que mucha gente mala, ha querido destruir la Biblia por muchos años, Señor, por muchos tiempos diferentes épocas, han querido destruir la Biblia, pero tú no los has dejado, Señor. Y gracias a ti tenemos la Biblia, Padre, este libro de libros, este maravilloso libro que se ha escrito y se escribió por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor, muchas gracias. Una vez más te damos por esta enseñanza, por esta palabra, por este mensaje, porque de esta manera se está profetizando en tu palabra que tu venida está cerca. Gracias, Señor, recibimos tu palabra, la recibimos, Señor, y te decimos gracias, Señor. Ayúdanos a estar preparados, porque todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.